Bueno, pues ahora sí, ¿cuántos tienen hambre y sed de la palabra? Bueno, pues mira, cuando yo era niño, yo recuerdo que en Venezuela se decían muchos refranes. Todos saben lo que es un refrán, ¿verdad? No sé qué refranes hay en España, no me he actualizado con eso, pero yo me acuerdo que mi familia, que no era cristiana, hablaba en refranes. Y decían cosas, por ejemplo, yo lo único que nunca me los aprendí correctamente y mi esposa lo sabe. Por ejemplo, hay un refrán que dice, cría fama y te secarán los ojos, ¿no? Pues así me lo aprendí yo. Cría fama y cría fama y acuéstate a dormir, ¿no es la cosa? No, yo decía cría cuervo porque mi hija a veces me salía con cosas y como ella estaba criando decía cría cuervo y acuéstate a dormir. Le decía yo a mi niña y mi esposa que no es así, que no es así. La otra es árbol que nace torcido. ¿Cómo se dice? No, nunca su rama endereza. Pues yo decía ni que lo fajen chiquito. O sea, yo mezclaba los refranes, pero aún así, aunque no me los aprendía bien, a mí me encantaban los refranes y me siguen gustando los refranes. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta de los refranes? Que los refranes tienen una función muy parecida a lo que son las parábolas que el Señor nos dejó en la palabra. Porque los refranes se usan para dar una enseñanza. De alguna manera, nosotros podemos dar un consejo a través de los refranes. Así, en otras palabras, decimos cosas. Y yo pensaba, bueno, los refranes como tal, muchos de ellos tienen anónimos. Son anónimos, nadie sabe quién los escribió. Pero mira tú que yo he oído los refranes y resulta que lo que los refranes dicen está en la palabra. Y la gente cree, ay, mira este refrán. De hecho, hay cosas que están textualmente en la palabra que la gente las usa en el mundo. Por ejemplo, una amiga nuestra que está en Venezuela, un día me escribió, cada día tiene su propio afán. Y yo le dije, ¿y de dónde saca eso? Ah, ese es un refrán. Y le dije, no, ¿sabías que eso está en la palabra? Y me dice, ¿ah, sí? Pues eso está en la palabra, que lo sepas, que eso está en la Biblia. Le dije, ah, pues no lo sabía. Y para los refranes como tal, son como agrupados de acuerdo a lo que se quiere decir. Con respecto a lo que son, digamos, emitir juicios, hay diversos refranes. Por ejemplo, hay uno que me parece asqueroso, pero lo voy a decir. Cuando queremos juzgar a alguien y tal, decimos, el que escupe para arriba, le cae la saliva ¿dónde? En la cara. Eso es lo que dice el refrán. Y eso es para decir que cuidado con lo que dice, porque cuando tú estás diciendo todo eso, pues también tú lo estás haciendo. Y así como eso, hay otros más. Particularmente hay uno que a mí me gusta y yo estoy seguro que a todos nos va a gustar. Lo usan mucho en el mundo. Bueno, en el mundo, a nivel mundial lo usan. No me gusta decir la palabra mundo, lo usan los que no son cristianos también. Y es aquel que dice, por ejemplo, uno que dice, ¿por qué mira la paja en el ojo ajeno? Y eso para que no estés criticando al otro, que ya sabemos nosotros como cristianos lo que significa. Pero hay uno que en particular quiero hablar en esta tarde, en esta mañana, que incluso hay canciones y hay obras de teatro con respecto a eso. Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así lo dice en el mundo y así lo dice la palabra. Vaya, qué casualidad, ¿no? ¿Ustedes creen que es casualidad? No, yo creo que no. Yo creo que si el mundo atrajo esa frase que está en la Biblia, por algo sería. Por algo sería. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de esto. Y por eso, antes de ello, ¿cuántos de ustedes creen que yo soy un pecador? Hombre, hermanos, de verdad, sean sinceros. Gracias, Salvador, tú como siempre, gracias. ¿Cuántos creen que yo soy un pecador? Amén, hermano, no me sean, ¿cómo se dice? Aduladores, porque me dañan. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Entonces yo pregunto esto por lo siguiente. Yo aquí estoy poniendo, esto que ustedes están viendo aquí, es una piedra. Y yo les voy a dar el permiso de poner esta piedra aquí. Cuando terminemos la prédica, si alguno de vosotros se atreve a agarrar la piedra y tirármela, tiene todo el permiso. Pero eso sí, tírenmela a mí, no me vayan a dañar nada de lo que está aquí, no le vayan a dañar su teclado porque esa es su novia, ¿eh? El teclado, esa es su novia. Tengo que contar algo. Cuando estamos ensayando, ya nos vamos a ir, nosotros estamos en la puerta y Sara está aquí tocando todavía la última tecla. Y yo le digo, hijo, por favor, vámonos. Y el pobre Diego allá afuera esperándolo. No me le vayan a dañar el teclado ni la guitarra tampoco a la Danielita, ¿vale? Me lo tiran a mí, me tiran la piedra a mí. Pero eso sí, primero quiero invitarte a que oigas la palabra. Si tú determinas, después que oyes la palabra, que tú me puedes tirar la piedra, tienes todo el permiso de hacerlo. Vamos a ponernos ahora en el capítulo 8 de Juan. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11.
Este es un pasaje muy bonito, hermano. Es espectacular, a mí me encanta. Bueno, yo siempre que leo los pasajes me imagino estar allí, me imagino la escena, ¿no? Capítulo 8 del libro de Juan dice lo siguiente. Y Jesús, bueno, en el capítulo 7 termina diciendo, cada uno se fue a su casa. Y en el 8:1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y si vemos la escena, yo no sé si la seguiste, pero hay una parte que me gusta mucho, cuando el Señor en varias oportunidades se agacha y empieza a escribir en el suelo. La Biblia no dice, y nadie ha descubierto que escribió el Señor allí. Y no es el motivo de esta prédica. Simplemente lo digo como algo que me encantó cuando me imaginaba la escena. El Señor en el suelo cuando vinieron a traerle a la mujer. Vamos a estudiar o vamos a hablar acerca de los tres personajes que hemos visto en este pasaje. El primero de ellos es la mujer, los fariseos y el Señor Jesús. Y si vemos, lo que está pasando allí es una especie de juicio, donde hay acusadores, acusados y un juez. Los acusadores, ¿quiénes son? Como siempre, los fariseos acusando a la mujer. La acusada era la mujer que estaba en adulterio, que pecó. Y luego está el juez, que es nuestro Señor Jesucristo, el mejor juez de todo este mundo. Vamos a analizar cuáles son las actitudes primeramente de los fariseos. Y la primera de ellas la podemos ver en el versículo 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos trajeron sorprendida a una mujer en adulterio. Pero la parte clave es cuando dice, y la pusieron en medio de toda la gente. La trajeron y la pusieron en público, la expusieron en público. La primera característica que ellos eran despiadados. Los fariseos eran despiadados. Los fariseos tenían un corazón de piedra. Y la pusieron en medio para avergonzarla, vociferando el pecado que ella había cometido, como si fuera que estuvieran dando una buena noticia. Seguro que la palabra no la estaban predicando de esa manera. Y los fariseos conocían las escrituras, pero vociferaron el pecado que aquella mujer había cometido. Esa es la primera característica. Luego vemos que los fariseos también eran hipócritas. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Los fariseos son hipócritas. De hecho, el Señor Jesús alguna vez les dijo hipócritas. Pero ¿por qué digo que son hipócritas? Que eran hipócritas. Fíjense, ellos traen a la mujer para acusarla delante de todos. Todos se acuerdan que los fariseos y los escribas querían matar a Jesús. ¿Desde cuándo? Desde siempre, pero cuando lo empezamos a estudiar, cuando él sanó al paralítico de Betesda, ¿se acuerdan? Después de eso seguían persiguiéndolo. En la fiesta de los tabernáculos también querían matarlo y aquí también querían matarlo. Sin embargo, mire lo que le dicen, maestro. ¿Cómo puede ser que un fariseo que quiera matar a Jesús le diga, maestro? Decirle maestro, nuestro maestro, es algo grande, le estás diciendo lo que él es un maestro. Pero los fariseos, como dice aquí, en realidad lo que querían era atentar a Jesús. ¿Para qué? Para luego tener una justificación y poder matarle. Eran hipócritas, hermano. Su intención no era hacer justicia, su intención era usar a la mujer para atentar a Jesucristo. ¿Cuál es la siguiente característica que vemos? Que eran religiosos. Efectivamente, ya hemos hablado en otras oportunidades, los fariseos y los escribas conocían las escrituras. Y ellos, fíjense lo que le dicen,
que Moisés dijo en las Escrituras que cuando una mujer era sorprendida en adulterio, tenían que matarla. Vaya, que se lo sabían, ¿no? Claro, claro que se lo sabían. De alguna manera ellos estaban diciendo lo que decía la Escritura, pero la estaban usando para dañar a la mujer. Hermano, las Escrituras nunca se usan para dañar. Las Escrituras, hemos dicho en otra oportunidad, es una espada de doble filo, pero no es para matar. Al contrario, es para limpiar nuestro corazón. Y ellos hablaban de ella, que había que matarla como si fuera una basura, como si fuera algo que no es bueno para la humanidad. Aquellos fariseos eran religiosos. Además, ellos venían a decir que la querían matar, justificando que la querían matar por lo que ella había hecho. Ah, vale, te sabes la parte que dice que hay que matarla, pero también te tienes que haber aprendido los mandamientos y decía no matar. Y sin embargo querían matarla. Ellos justificaban lo que querían hacer con la mujer, lo justificaron con la palabra. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos justificado con la palabra? La palabra no es para justificarnos, hermanos. La palabra dice que Cristo nos justificó. Pero nosotros no tenemos que justificarnos utilizando la palabra. Y la última característica que vemos de estos fariseos es que eran injustos. ¿Qué cosas? No, ellos querían hacer justicia, pero resultaba que eran injustos. Yo te voy a leer lo que dice Deuteronomio 22:22. Lo puedes apuntar, si quieres lo puedes buscar. Y algún día, cuando tú quieras, tengas tiempo, meditas en este versículo. Sin tener pereza, pues quiero decir. Si te da mucha pereza, espérate que tengas bastante fortaleza y lo haces. Dice así. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. ¿Se acaban de dar cuenta de lo que dice el texto? O sea, tenían que haber muerto los dos, tanto la mujer como el hombre, pero los fariseos trajeron a la mujer. ¿Dónde está el hombre? La Biblia no dice dónde está el hombre, pero ellos ni siquiera nombraron al hombre. Si se van a coger a lo que dice la Escritura, tiene que ser sin acepción de persona. El hombre también merecía morir, según lo que dice la Escritura, porque lo acabo de leer, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Tanto el hombre como la mujer que estaban en adulterio tenían que morir. Ellos fueron injustos, ellos solo trajeron a la mujer, ellos querían apedrear a la mujer y matarlas. Ahora aquí la pregunta es, después que hemos hablado de estas 4 características de los fariseos, ¿qué creemos nosotros? Que somos muy diferentes a los fariseos. Aleluya, claro que sí. No, hermanos, no somos tan diferentes. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. En muchas oportunidades puede ser que nosotros también seamos despiadados al ver el pecado de otra persona y queremos juzgarlos. A lo mejor no llegamos al extremo de querer matarlos físicamente, pero sabes una cosa, hermano, con la lengua también matamos a la gente. Cuando nosotros vociferamos el pecado de otra persona, la criticamos, nosotros estamos matando a esa persona, la estamos dañando. Y vuelvo a repetir, muchas veces nos vamos a la palabra para decirle a las personas lo que queremos decirle. Pero es lo que queremos decir nosotros, no lo que le quiere decir el Señor. Por eso es que no debemos usar la palabra para eso. La palabra es para redarguir, la palabra es para clavarse, sí, pero nosotros no somos lo que la tenemos que clavar. La clava el Espíritu Santo, la espada de doble filo. No somos nosotros. Entonces meditemos en qué somos nosotros, qué hacemos nosotros. En otras oportunidades también podríamos ser injustos. Criticamos a mi hermano porque está haciendo esto, pero resulta que mi hija hace lo mismo y yo no la critico y yo no la juzgo. Yo critico a las personas, a mis vecinos, pero mis mejores amigos no los critico. Yo critico, por ejemplo, yo qué sé, mire lo que hace la esposa de aquel hombre, pero no critico a mi esposa porque la amo, porque creo que la amo. Yo estoy seguro que la amo, pero ella sabe que la critico igual. Porque, hermano, criticar, no, le puedo hacer ver lo que está haciendo mal. La palabra criticar es fea, hermanos, es fea. No existen las críticas constructivas, a mi parecer, lo siento. Las críticas constructivas para mí no existen. Puedo dar un consejo, puedo decirte, mira, lo que está pasando, lo que estás haciendo no está bien. ¿Cuándo se convierte en una crítica? Cuando yo no se lo digo a la persona, sino que se lo digo a otra. Lo que suelen hacer muchas personas. Hablamos mal de otra persona, criticamos y juzgamos y decimos, mira cómo se viste aquella. Pero resulta que tú también estás vestido de una manera indecorosa. Y así mismo como los fariseos, no voy a decir que somos hipócritas porque suena un poco feo. Ahí lo dejo, podemos pensar, meditar en ello, la palabra es para eso.
Vamos a estudiar ahora la actitud de quien acabamos de hablar, de los acusadores. Bueno, pero falta una cosa. Fíjense, ellos eran los acusadores, pero el Señor Jesús los corrige. Si leemos, le hace una corrección a los pecadores, a los acusadores, perdón, a los acusadores. ¿Y qué les dice el Señor? La escena es la siguiente, la escena es como lo dijimos antes. Le trajeron a la mujer, el Señor Jesús ve que la mujer está ahí, pero el Señor Jesús se agacha y se queda escribiendo en el suelo. Y se levanta porque ellos insistían, maestro, ¿qué crees tú que debemos hacer? ¿Y sabes qué le respondió nuestro Señor? Lo voy a leer como lo leímos hace un rato. Dice, Él les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vaya manera de responder, ¿no? El Señor les responde, el que de vosotros esté sin pecado, le puede tirar la piedra a la chica. Los fariseos fueron a acusar a la mujer y salieron corregidos. Y hay una cosa muy importante. Si seguimos leyendo lo que leímos hace un rato, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. El Señor podría haberle respondido de otra manera a los fariseos. El Señor es omnisciente y Él sabe que los fariseos querían tentarle. Él podría haberles dicho todo lo que ellos eran, todo lo que leímos anteriormente, todo lo que descubrimos que ellos eran. Y sin embargo el Señor, aún sabiendo que ellos querían tentarle, el Señor no se defendió con ellos. El Señor no le dijo, sí, pero es que tú, sí, pero es que tú, sí, pero es que tú. No sé si te suena de algo esa frase. Vale, yo soy así, pero ¿y tú? El Señor no hizo eso. Tampoco los acusó. El Señor les dice, el que de vosotros esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Con tanta sabiduría que el Señor les responde y no los acusa. Y sin embargo la palabra dice que la conciencia de aquellos fariseos les hizo entender que ellos también eran pecadores. ¿Y qué es la conciencia? Voy a leer lo que es la conciencia. La conciencia es esa capacidad o facultad interna dada por Dios a los hombres, la cual nos muestra las normas y valores que nos permiten distinguir el bien o el mal. Todos nosotros y los que están allá afuera tenemos conciencia. Por eso a veces los que están allá afuera que no conocen a Cristo también cometen pecado igual que nosotros. Pero algunas veces podemos darnos cuenta que ellos saben que están haciendo mal, aunque no conocen a Cristo, tienen una conciencia. Cuando tú no conocías al Señor, que también éramos pecadores, había cosas que sabíamos que estaban mal hechas, porque teníamos una conciencia. Los fariseos salieron de aquel lugar, dice la palabra, porque su conciencia les hizo entender, les hizo entrar entre sí de que ellos también eran pecadores. Y se fueron, salieron de aquel lugar. Ahora fíjense, a pesar de que ellos tenían el corazón de piedra, un corazón como este. ¿Se acuerdan del corazón de piedra? Y el corazón ya vamos a hablar de eso. Tendría que ser, toda la humanidad tendría que conocer lo que el Señor les dijo en ese momento a los fariseos. ¿Para qué? Si nosotros entendemos lo que el Señor le dijo, evitaríamos muchas críticas que le hacemos a las demás personas. Porque, como dice por ahí, hay que ponerse en los zapatos de otro. Bueno, esa frase también es bonita. Y hay un término que se llama empatía. A mí no me gusta mucho ese término, no sé, es como que está de moda, empatía. Suena como un poquito, hasta, ¿cómo es que dicen aquí? Cifrino, no es cifrino. Pijo, a mí me parece un término medio pijo. Hay que tener empatía. En realidad no es tener empatía, hermano. En realidad es saber que tú también eres un pecador igual que los demás. Y ahí te estás poniendo en los zapatos de otro. Y como tú quisieras que aun siendo pecador, tus pecados te fueran perdonados, tú también puedes perdonar a los demás. Y ahí está la empatía, hermano. Ahí está la empatía. ¿Qué les parece el término? Es bonito, no digo que no se pueda usar. El que lo quiera usar no tengo ningún problema. Solo que a mí no me gusta. Pero en realidad significa eso. Y ahora sí hablemos de la acusada. Vamos a ver qué caracterizaba a aquella mujer.
Lo primero que podemos ver es que aquella mujer presentaba una actitud de sumisión. Fíjense. Primeramente, ella la consiguen pecando. Y yo me imagino la escena. Los fariseos la cogen y la llevan hacia donde está Jesús. Yo me imagino que a aquella mujer no le dijeron, oye, primero vístete que te vamos a llevar. No le dijeron eso. Y yo me imagino que probablemente no la llevaron desnuda. La Biblia no dice que estaba desnuda, pero tampoco creo que haya estado bien elegantona ella, ¿no? Y la Biblia dice que los fariseos la llevaron a ella hacia allá. Y la mujer, si se dieron cuenta en todo el pasaje, nunca abrió la boca hasta el final. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos demuestra de aquella mujer dos cosas. Bueno, primero que a lo mejor no hablaba porque tenía miedo, pero la otra es que posiblemente esa mujer sabía que había cometido un grave error. Aquella mujer tendría que estar consciente, porque también tenía conciencia, aquella mujer tendría que estar consciente de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y ella no abrió su boca hasta el final, y ella no le dijo nada a los fariseos. Los fariseos la estaban tratando mal, y sin embargo ella ahí estaba. La pusieron en medio y ella se dejó poner en medio. Aquella mujer era sumisa, pero además aquella mujer también fue humilde, porque el maltrato que le estaban dando, ella no se estaba quejando. La Biblia no dice que ella estaba llorando, la Biblia no dice. Ella podría haberse puesto como muchas veces nos ponemos nosotros. ¿A cuántos maridos y mujeres le ha pasado lo mismo? Mi mujer me dice algo, pero es que tú, pero yo lo hago, sí, pero y tú, y así empezamos a defendernos. Bueno, pero es que lo hice porque tú me hiciste aquello del año pasado. No nos riamos, hermano, porque es así. No nos riamos. En realidad es la realidad. No solamente pasa entre los maridos y las mujeres, también pasa entre los amigos. Sí, vale, yo te dije que tú eras feo, pero es que tú me dijiste el año pasado que yo era barrigón. Y es así, nos defendemos. La mujer no hizo nada de eso, la mujer recibió todo el maltrato que le estaban dando. Otra característica, y aquí quiero que nos identifiquemos con esta. Y el que nos identifique con esta característica tiene que analizarlo bien. Si hay algo que esta mujer era, ella era sumisa, era humilde, pero la realidad es que esta mujer era una pecadora. Porque la Biblia lo dice, había cometido adulterio. Esta mujer era una mujer pecadora. Ella cometió un pecado y el Señor Jesús no estaba negando eso. El Señor Jesús sabía que aquella mujer había pecado. Son tres las características de ella: sumisa, humilde, pero a la larga, o la realidad es que ella también era una pecadora. ¿Y qué significa ser pecador? Tenemos claro lo que significa ser pecador. Voy a decirlo: actuar en desobediencia a lo que dice la palabra. Así que la mujer era pecadora, sí, hermano, era pecadora porque en realidad se acostó con otro hombre que no era su esposo, sí. Pero sabes una cosa, para el Señor el pecado no tiene peso. Voy a repetir, no hay diferencias. Como las monedas, hay monedas de un euro, hay monedas de 5, hay billetes de 10, de 20. Cada una tiene un valor. El pecado vale lo mismo. O sea que para Dios, el que la mujer adúltera haya pecado es lo mismo que tú y yo mintamos. Amén. Es lo mismo para el Señor. Para el Señor es igual, el pecado tiene el mismo peso. Eso quiere decir que si aquella mujer era pecadora, tú y yo también somos pecadores. Y aquí voy a repetir lo mismo. El que crea que me puede tirar esta piedra, al final del culto puede coger la piedra y tirármela. Vamos a ver ahora la corrección que el Señor le hace a aquella mujer, porque esto era como un juicio, donde los acusadores salieron corregidos, pero la mujer también tiene su corrección. Y podemos pensar, no tiene su castigo, tiene la corrección. El Señor no nos va a castigar por un pecado, el Señor nos corrige. Pero ¿por qué me pasó esto? Porque son consecuencias de nuestros pecados. El pecado trae consecuencias, la palabra lo dice. La obediencia trae bendición. El Señor le dice a la mujer, vamos otra vez a la escena, voy a repetirla. El Señor estaba escribiendo y se inclina, le dice lo que le dice a los fariseos, pero fíjense en que el Señor en ningún momento se queda de pie, sino que vuelve otra vez abajo y sigue escribiendo sin ver a nadie. El Señor estaba escribiendo en el suelo y dice
que cuando todos se fueron, el Señor se levantó. Él estaba así y en un momento se levanta y ve que no hay nadie. Es como que si yo ahorita me agachara y cuando me levante ya todos ustedes se fueron porque se están quedando dormidos y están aburridos de la palabra. Pecadores. Es más o menos eso. Y el Señor le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Miren la palabra que le dijo, no le dijo los que te juzgan, le dijo los que te condenan. Condenar es una palabra y juzgar es otra. Solemos confundirla o usar el mismo término. Pero el Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenan? ¿Y qué le dijo la mujer? Él le dijo, ninguno se quedó. No, bueno, vamos a leerlo. El Señor le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y le dice, ninguno te condenó, los que te acusaban, ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le aplaudió a la mujer. No, Jesús no le aplaudió a la mujer, porque Jesús sabía que aquella mujer era pecadora, que había cometido un pecado. Vete y no peques más, le dice el Señor. Vete y no peques más. ¿No le parece conocida esa frase? ¿Se acuerdan del paralítico de Betesda? Lo mismo que le dijo al paralítico. ¿Y por qué dijimos en aquella oportunidad que le dijo al paralítico, no peques más? Porque el paralítico necesitaba una conversión de su corazón. El paralítico necesitaba salvarse. El paralítico necesitaba conocer a Cristo. Y así como el Señor se lo dijo al paralítico y se lo dijo también a esta mujer, vete y no peques más. Hermano, el Señor nos lo dice a nosotros. No peques más. Ahora la pregunta es, nos podemos decir, bueno, pero ¿por qué Jesús nos va a decir a nosotros que no pequemos más cuando Él sabe que nosotros tenemos incrustado el pecado en nuestro interior, que nosotros somos pecadores? ¿Cómo nos va a pedir que hagamos algo que es imposible para nosotros? Hermano, el Señor Jesús sabe que nosotros somos pecadores, pero en su corazón está el deseo de que no pequemos más. Y cuando Él nos dice eso a nosotros, lo que nos está queriendo decir es que trabajemos en el pecado, en contrarrestar el pecado. Ciertamente el pecado está incrustado en nosotros, pero eso no nos da para decir, venga, voy a pecar a la ligera, porque igual, total, yo soy un pecador. Cuando el Señor nos dice no peques más, trabaja en no pecar más. Trabaja en no pecar más. Y más aún, voy a decirlo más allá, no se trata de trabajar, esfuérzate en tu propia fuerza. No, búscame, yo te voy a ayudar a que no peques más. Cuando tú vayas a pecar, si tú llamas al Espíritu Santo, bueno, tú no, yo también, yo lo digo por experiencia. Esta mañana nos decía la palabra que el Señor estaba allí siempre antes de pecar. Y alguna vez hemos dicho que el Señor era como un semáforo, el Espíritu Santo. ¿Qué tal si acudimos al Espíritu Santo? Estoy cayendo en tentación, Señor, ayúdame. Cuando nosotros le pedimos ayuda al Señor, téngalo por seguro, hermano, que el Señor sale a nuestro encuentro para evitarnos que caigamos en esa tentación. Quiero decir con esto que el que nosotros tengamos el pecado incrustado en nuestro interior no nos justifica para que nosotros cometamos el pecado, porque nosotros más aún conocemos al que nunca cometió pecado, a Jesucristo, que nos dejó esta palabra, que nos dejó este manual. Si nosotros no leemos este manual, nosotros evitamos el pecado. Voy a repetir y voy a corregir, no solo lo leemos, si lo meditamos. Porque ya lo repito como siempre, no se trata de leer la Biblia, se trata de meditar en la Biblia, escudriñarla. Y como nos decía esta mañana la palabra, no lo hagamos con nuestras fuerzas. Yo no sé si tú alguna vez has intentado ser bueno y has fracasado. Yo he intentado ser bueno. El viernes la palabra nos habló de eso. Fue brutal. Yo he intentado ser bueno, pero por mis propias fuerzas yo no lo puedo hacer. Cuando el Señor te dice, vete y no peques más, está diciendo muchas cosas. Está diciendo, no peques más, búscame, ten comunión conmigo, haz oración, ayuna, adórame, alábame, predica mi palabra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo cuando nos dice, no peques más, porque eso es lo único que nos puede ayudar a no pecar, hermanos. Amén. Amén. Aquí hay poquitos pecadores, gracias a Dios, ¿no? Porque o creo que más bien hay muchos y por eso están calladitos y no decimos amén. Eso es lo que significa no peques más. Pero fíjense ahora lo que vamos a hacer. Hemos hablado de los acusadores y hemos hablado del acusado. ¿Cuántos se identifican con estos dos personajes? ¿Cuántos aquí son acusadores?
Vamos a ser sinceros, hermano. Aquí o sea, aquí hay alguien que nunca ha juzgado a nadie, ¿no? Que nunca ha condenado a nadie. Bueno, si aquí hay alguien que jamás ha intentado tirar la piedra, gloria a Dios. Yo sí, hermano, yo lo digo. Yo sí. Cada día incluso puedo intentar tirarle la piedra a cada uno de ustedes porque me cansan. No, es broma, es broma, es broma. A mi esposa sí, todos los días casi me toca tirar una piedra. La amo y la quiero y todo lo que quiera, pero a veces, ¿cuántos maridos se identifican conmigo? La amamos, pero a veces, ay Señor, ay Señor. Oye, al contrario también pasa, yo creo que es más común que la mujer diga, ay Señor, o te lo llevo o te lo mando, ¿no? Dice la mujer, ¿no? Que se vaya de una vez contigo, Señor, así descansa el pobre hombre y descanso yo también. No, hermano, es broma, ¿eh? Aquí nadie quiere perder a su marido ni a su mujer. Aquí todos amamos a nuestra mujer y a nuestro marido. Amén, ¿no? A menos los que están casados digan amén. Ningún soltero me diga amén, por favor, ¿eh? Es que estoy pendiente de aquí arriba viendo a los solteros diciendo amén y ya me asusto, ¿eh? Fíjense, pero hay un juez en ese juicio, lo dijimos al principio. ¿Quién es el juez? Jesucristo. Y ahora vamos a ver cuáles son los atributos de nuestro Señor. Y el primero de ellos es que Jesús fue compasivo. Lo dijimos hace un rato. El Señor se agachó. Y en ese tiempo, la Biblia no dice esto, pero si el Señor está así, escribiendo en el suelo, el Señor no cruzó su mirada en ningún momento con aquella mujer para no avergonzarla. A diferencia de lo que hicieron los fariseos, el Señor nunca quiso avergonzar a esa mujer. El Señor no la miró a la cara, porque si ellos venían a acusarla con Jesús y el Señor la veía, ella podía sentir que Jesús la iba a condenar tanto como lo estaban haciendo los fariseos. El Señor no la dejó avergonzada. ¿Sabes por qué? Bueno, mejor dicho, así como a ella no la avergüenza, ni a ti ni a mí el Señor nos avergüenza. Amén. El Señor no nos avergüenza, hermano. Por eso el Señor nos pide intimidad con Él, para hablarnos en intimidad lo que estamos haciendo mal. Pero el Señor en público no nos dice las cosas, las decimos los humanos. Los humanos sí somos capaces de juzgar a las personas en público, de criticar, de condenar en público. Más fácil se nos hace cuando la persona no está. ¿A que sí? Es más fácil. Si la persona no está, que ayer en la reunión estábamos hablando de Merarí. Y yo dije, por favor, está la mamá y el hermano, no vayan a decir nada malo de Merarí, ¿vale? Nadie dijo nada malo, todos dijeron cosas buenas. No sé si fue por lo que yo dije. Bueno, yo dije algo bueno, pero es porque la conozco y porque sé que tiene bastantes atributos y bastantes cualidades de parte del Señor. El Señor fue compasivo con aquella mujer. No la quiso dejar en vergüenza. Pero ¿qué más fue el Señor? El Señor fue misericordioso. Y aquí quiero recalcar algo. Hay personas que creen que compasión es igual que misericordia. No. La compasión es un sentimiento. La compasión es un sentimiento que va de la mano con el sufrimiento de otra persona. Nosotros sentimos compasión de alguien que la está pasando mal, alguien que está sufriendo. Eso es compasión. La misericordia es una actitud que se ejecuta bajo la compasión. Para yo tener misericordia, primero tengo que sentir compasión. Pero la misericordia es una actitud, es algo que se hace. El Señor tuvo misericordia contigo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque te perdonó los pecados igual que a mí. Eso es misericordia. El Señor tuvo compasión con nosotros, claro que sí. El Señor sabía que estábamos perdidos en el mundo, que nos íbamos a ir al infierno, y sentía ese dolor en su corazón. Por algo entregó su vida en una cruz, por compasión con el mundo, para salvar a la humanidad. Ahora, yo te hago una pregunta. Si yo veo a una persona que está sufriendo y siento dolor por esa persona y no hago nada, me quedo solo con la compasión, sintiendo la compasión. Si yo hago algo por esa persona, entonces estoy usando la misericordia. ¿Se entiende la diferencia? El Señor Jesús fue compasivo y fue misericordioso. Para ir terminando, hay una cualidad de nuestro Señor que a todos nos gusta, por la cual está bien que Él sea compasivo con nosotros y misericordioso. Pero la más importante, bueno, digo no la más importante, una muy importante, es que el Señor es justo. ¿Cuánto creen que el Señor es justo?
Si hay alguien justo en esta vida, fue el Señor, es Jesucristo. Podríamos pensar que Jesucristo, al perdonar a aquella mujer, se hizo la vista gorda del pecado que ella había cometido. Ya dijimos que no, que Él lo sabía. Pero ahora yo me pregunto, después de leer el pasaje o al leer el pasaje, ¿aquella mujer hizo daño con lo que hizo? ¿Causó algún daño con el pecado que cometió? ¿Dónde está el marido de esa mujer? Seguramente ese hombre también estaba afectado por lo que ella hizo. La Biblia no habla de ese hombre, pero los maridos que estamos aquí, si alguna vez tu mujer te es infiel con otro hombre, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo nos sentiríamos, varones? Pareciera que Jesús no pensó en ese señor. Pareciera que Jesús no pensó en lo que estaba sufriendo aquel hombre. A la vista del hombre, es injusto lo que esa mujer le hizo a su marido, ¿sí o no? Es injusto, hermano, dígalo con confianza. Si yo me entero que una mujer le es infiel, que ya alguna vez nos ha pasado, nos hemos enterado de alguna mujer que le es infiel a su marido, a mí me identifico y me duele en el corazón. Me duele por aquel hombre. Incluso me molesta muchísimo, me molestó muchísimo, y yo ni siquiera quería hablarle a la mujer. Yo sentía dolor por aquel hombre porque me puse en su posición. ¿Y qué pasó con Jesús? No se puso en la posición de aquel hombre. ¿Sabes qué pasa, hermano? Que la justicia divina es totalmente diferente a la justicia humana. La justicia divina no solo es diferente, es mayor que la justicia humana, porque llega hasta donde la justicia humana no puede llegar. Nosotros hacemos la justicia a nuestra manera, con nuestra carne, con nuestros pensamientos. Pero ahora te voy a leer las diferencias entre las dos justicias. La justicia de Dios, Dios es infalible y su justicia es perfecta. Nosotros somos imperfectos y vivimos con prejuicios y nos dejamos llevar por emociones, lo que decíamos hace un rato. Yo veo bien lo que hacen mis amigos, pero lo que hacen otras personas no. O yo veo bien lo que hacen mis hijos, pero lo que hacen los hijos de otras personas no. Tenemos prejuicios y por eso nuestra justicia falla. Por otro lado, Dios es omnisciente. El Señor es omnisciente. Él alcanza a ver todo el panorama de la situación. La Biblia no habla de esto, pero el Señor sabía todo lo que pasaba allí. El Señor Jesús sabía que esa mujer había pecado y sabía por qué lo había hecho. No estoy diciendo que sea por culpa del marido, pero también sabía la situación del marido y conocía la situación de la familia completa. Y conocía también al hombre con quien esa mujer se había acostado. La omnisciencia del Señor permite que Él conozca todo. Y nosotros, como seres humanos, juzgamos por lo que vemos. Criticamos por lo que vemos, pero no tenemos a ciencia cierta muchas veces lo que está sucediendo en una situación y somos capaces de emitir una condena con la boca hacia la otra persona. Eso no pasa en esta iglesia. Yo deseo que eso no pase en esta iglesia. La justicia de Dios es omnisciente y está alineada con los propósitos del ser humano. Fíjense, ¿cuántos han oído hablar del apóstol Pablo? Amén, nadie conoce al apóstol Pablo. Yo no lo conocí físicamente, pero sí lo conozco. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo se dedicaba a matar a los cristianos, pero cuando conoció a Jesucristo, el apóstol Pablo se convirtió en otra persona. Y los que conocían al apóstol Pablo no querían aceptarlo porque decían que él había sido malo. Ni siquiera los que eran llamados por el Señor para que lo recibieran querían ir a recibir al apóstol Pablo. Y yo decir honestamente, hermano, yo tampoco. No, yo no lo hubiese recibido en mi casa, yo no le hubiese dado comida a ese señor. Pero ¿sabes una cosa? El Señor mismo de su boca dijo: yo tengo propósitos con ese hombre.
Y el Señor de su boca dice: yo tengo propósitos contigo, con cada uno de nosotros. El Señor sabe que nosotros hemos hecho pecado, que hemos hecho maldades, que hemos sido lo que hayamos sido en el pasado. Pero Él alcanza a ver, Él tiene el propósito con nosotros, y Él conoce el propósito completo. Por eso nosotros no podemos entender muchas veces por qué hay pastores que han estado en la cárcel. Hay pastores que han consumido droga, ¿lo sabían? Hay pastores que de alguna manera han sido cogidos haciendo maldad. Bueno, los jóvenes, no son ellos, ¿no? Pero que los jóvenes conocieron un testimonio que dieron aquí de una persona que dijo que había estado como 5 años preso, que era malo, y después esta persona se convirtió al Señor. ¿Quién apostaba por ese señor? Si yo lo hubiera conocido como una persona mala, yo lo hubiese oído. Ah, no, solo yo, ¿no? Ustedes no lo hubieran oído, ¿no? O sea, ustedes lo hubiesen acogido en su casa. ¿Qué tal si yo te digo que de los 10 chicos que van a venir del TNT, uno de ellos acaba de salir de la cárcel? Y ahí se empezó a pensar. Los que se apuntaron ya están diciendo: Isa, bórrame. Pero el Señor tiene un propósito con ese niño que va a venir, hermano. No estoy diciendo que esto pase, pero si eso es así, el Señor tiene un propósito con esa persona: bendecir a la iglesia Génesis, porque los de TNT van a venir a bendecir esta congregación. Él conoce el propósito, nosotros no. Por eso nosotros no tenemos una justicia válida. La justicia que vale es la justicia del Señor. Y por último, la justicia de Dios no cambia, es inmutable, es constante. Sin embargo, la justicia del hombre siempre va cambiando. Por eso las normas siempre se van cambiando. Y por eso vemos, y aparte va cambiando de cultura en cultura. Hay países en los que un hombre puede tener 2 o 3 esposas o más. Y hay lugares en los que si un hombre se casa 2 veces es un delito. ¿Qué les parece? ¿Es justa esa justicia? Bueno, estoy redundando. ¿Es buena esa justicia? No, claro que no. La justicia perfecta es la justicia de Dios, porque nunca va a cambiar. Y está escrita en este libro, hermano. Y ahora sí, para terminar, el Señor en esta mañana nos quiere recordar algo. ¿Cuántos se acuerdan de esto? La palabra dice que el Señor nos dio un corazón de carne. Este no es de carne, pero es así sonriente, feliz. La palabra dice que con este corazón de carne nosotros podemos ir a predicar el evangelio. Pero cuando nosotros actuamos como los fariseos, nuestro corazón se pone como este, como una piedra. Y en esta mañana el Señor nos quiere decir: suelta la piedra. Suelta la piedra. A los fariseos le dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra sobre ella. Pero en esta mañana el Señor nos invita a que soltemos la piedra. ¿Cuál es la piedra? Ese corazón endurecido que tenemos para criticar, para condenar a los demás. Suelta la piedra. Suelta la piedra, hermano. No juzgues al que tienes a tu lado, no lo critiques, no lo condenes. Es un pecador, es imperfecto, pero tú también lo eres. Y esto es para todos, porque si te lo dice, lo piensas al que tienes a tu lado, el que está a tu lado también está pensando en ti. Suelta la piedra. El día que soltamos la piedra, ¿sabes qué pasa? ¿O qué va a suceder? Que seremos más felices, porque nos estaremos ocupando de nuestra vida y no de la vida de los demás. La gente que se ocupa de la vida de los demás es porque no se ocupa de la suya propia. Primero tenemos que ver lo que está en nuestro ojo antes de ver el de los demás. Esto no quiere decir, hermano, que no recibamos corrección de nuestros hermanos. Claro que sí. Yo voy a volver a predicar eso. ¿Se acuerdan del justo juicio? Juzgar con justo juicio. ¿Se acuerdan de eso? Yo estoy en contra de esos padres que dicen que a los hijos hay que dejarlo hacer lo que quieran, porque ahora la psicología está recomendando eso. No, eso es falso. Eso es el diablo que se los está metiendo en la cabeza. Tenemos que corregir a nuestros hijos. Tenemos que corregir a nuestros maridos. Amén, maridos, amén. Tenemos que corregir a nuestra esposa, maridos, amén.
Pero ¿cómo, hermanos? Sabiendo que nosotros también somos unos pecadores. Y descubrimos que somos unos pecadores cuando soltamos la piedra. Cuando soltamos ese corazón de piedra que tenemos. Suelta la piedra y en su lugar trabaja con el corazón de carne. Muchas veces pueden pasar dos cosas. Creemos que como mi hermano es pecador, el Señor lo tiene que castigar. Y la otra que puede pasar, mi pecado es tan grande que yo no sé si el Señor me lo pueda perdonar. Te voy a decir algo que ya tú lo sabes, pero lo tengo que repetir. Jesucristo vino a este mundo no a condenar, vino a salvar a lo que se había perdido, a la humanidad, a ti y a mí. Todo pecado que tú cometas, el Señor te lo puede perdonar. No hay algo que puedas hacer para que Él te ame más, ni para que te ame menos. Él pagó en esa cruz y pagó por cada uno de nosotros, para salvarnos, hermanos, para darnos vida eterna. El día que te sientas que Jesús no te puede perdonar un pecado, acuérdate de esta palabra: suelta la piedra, porque tu corazón endurecido también te daña a ti mismo. Cuando tenemos un corazón de piedra, cuando trabajamos con el corazón de piedra, nos juzgamos a nosotros mismos, nos condenamos a nosotros mismos, no solo a los demás. Suelta la piedra, abre tus ojos y mira el perdón que Jesucristo te está ofreciendo, te está dando cada día. Que el Señor les bendiga, hermanos.